Una novela de terror ni un cuento de terror. Yo vine a contarte las maravillas y milagros que Dios ha hecho en mi vida. Que mucha gente piensa que la vida del artista, cuando está actuando, cuando está cantando, mucha gente se imagina que gozan de una felicidad, pero déjame decirte, como dice el dicho, que hay atrás de bambalinas. La Biblia nos muestra y nos dice que el hombre es espíritu, es alma y es cuerpo, pero el hombre está muerto espiritualmente si no tiene a Cristo como su Salvador. Y aquellas personas se refugian en el alcoholismo, en la drogadicción, en la prostitución, y muchos son miembros de sectas satánicas, como lo fue en el caso mío. Y vemos, ¿verdad?, que Dios, ¿verdad?, a través de su Hijo Jesucristo, que lo mandó a este mundo, Él nos vino a comprar y a salvar a precio de esa preciosa y bendita sangre. Yo anteriormente tuve la oportunidad de ingresar al medio artístico con la ayuda de una amiga, una actriz y cantante llamada Rebeca de Vivar, hermana de un actor que se llama Edgar Vivar, que muchos años estuvo en la serie Chespirito. Tiempo después ingresé a la ANDA, la Asociación Nacional de Actores, y ahí conocí a algunos empresarios y empecé a viajar por muchos lados. Entré a estudiar al CART, Centro Artístico de Radio, Teatro y Televisión, tomando clases de maquillaje, personalidad, actuación, danza y muchas otras materias. Tiempo después empezamos las giras, y a partir de ahí empezaron las obras de teatro al lado de actores como Ignacio López Tarso, Rafael Inclán, Enrique Guzmán. Y yo recuerdo que en una ocasión salimos una caravana de artistas al estado de Oaxaca, y en esa caravana iba Carmen Salinas, Ana Gabriel, Johnny Lauriel, Ricardo Xerato, que tiempo después se convirtió al cristianismo, y muchos otros artistas en la carpa de los comediantes. Cuando llegamos a aquel lugar de Oaxaca, nos instalamos en el hotel, y a los pocos días salimos a visitar el poblado, salimos a ver cuál era lo tradicional de ese lugar, de esos pueblos, y se nos acercaron unas personas con Biblia en mano, con la palabra de Dios, y nos empezaron a decir que Dios nos amaba. Yo me les quedé viendo sorprendido, extrañando a estas personas, porque yo decía, yo no las conozco, yo no sé quiénes sean, pero ellos nos decían que no era nada malo, que ellos nos invitaban a una reunión para oír una plática, un mensaje de Dios para nuestras vidas. Varios aceptaron ir, otros no quisieron ir. De los que aceptamos ir iba Carmen Salinas y un servidor. Cuando llegamos a aquella iglesia, a aquel lugar, nos sentamos hasta la parte de atrás. Y ahí estábamos contando chistes, haciendo proyectos. Y yo en momentos ponía atención a la persona que estaba al frente predicando, dando su conferencia, que decía, estás angustiado, tienes problemas, Jesús es la solución. Al final de esa predicación nos invitan a pasar al frente para recibir a Cristo como nuestro Salvador. Y yo le decía a Carmen Salinas, pues vamos a pasar al frente ya para que nos dejen de molestar y nos podamos ir de este lugar. Claro que en ese entonces fueron otras palabras. Pasamos al frente, hicimos una decisión de labios, mas no de corazón, pero ya la palabra de Dios, la semilla, había quedado sembrada en nuestra vida, en nuestro corazón. Yo me regresé para el Distrito Federal, y en ese entonces empezaron las entrevistas en los periódicos como Ovaciones, El Universal, El Excelsior, las entrevistas en la radio con Juan Calderón, empezaron los programas de televisión como Noches de Gala, variedades musicales de medianoche, Al Son del Corazón, empezamos a hacer fotonovelas, empezamos a meternos de lleno a lo que era el mundo artístico. Y yo me empecé a ser una persona prepotente, orgulloso, vanidoso, al grado de sentirme más que mi madre, más que mis hermanos, a los cuales yo siempre los criticaba, yo siempre los juzgaba, porque yo decía, ya estoy en otros ambientes, en ambientes sociales, que ahora sé que son ambientes corruptos, llenos de amargura, de dolor, de traición. Yo sentía paz, tenía tranquilidad mientras estaba en reuniones con otras personas, con otros artistas. Y yo recuerdo que en ese entonces empecé en los centros nocturnos a hacer imitaciones de artistas como Leo D'Ambroso, Capulina, Paquita la del Barrio, Amanda Miguel, Rocío Dúrcal y muchas otras personalidades. Y yo veía cómo la gente se divertía con los sketches, con los shows, con las imitaciones. Y yo decía, ¿por qué ellos sí son felices y yo no puedo ser feliz? El medio artístico me estaba dando muchas cosas que yo no tenía, pero no me estaba dando verdaderamente esa paz que yo necesitaba para mi vida, para mi alma. Yo en esos momentos de edad que mis amigos me empezaban a decir, inyéctate esto, tómate esto, fúmate esto, y cada que tú lo hagas, tú no te vas a sentir nervioso en tu show. Yo empecé a caer en ese ambiente de drogadicción, de alcoholismo. Cuando yo llegaba alcoholizado, cuando yo llegaba drogado a mi casa, mi madre me llamaba la atención y ella me decía que no me destruyera. Yo le decía a mi madre, tú vive tu vida y déjame vivir mi vida en paz. Y eran meses de estar fuera de casa, y eran giras de aquí para allá y para todos lados. Y yo recuerdo que cuando yo no tenía llamado a Televisa para hacer algún programa de la radio, de la televisión, a mí siempre me llamó la atención todo lo oculto, todo lo de terror.
todo lo que tuviera que ver con el esoterismo. Yo iba a los videocentros y sacaba bastantes películas de terror, que El despertar del diablo, que Chucky, que Pesadilla en la calle del infierno. Y llegó el momento en que al ver esas películas ya no sentía yo miedo, ya no me causaba ningún pánico. Yo decía, a mí tráiganme algo más fuerte porque yo soy de emociones fuertes. Yo en las noches ya no podía dormir, empezaba a oír ruidos, empezaba a ver sombras. Y mi pensamiento fue, me están haciendo brujería. Voy a ir a consultar a un espiritista para que me ayude en este problema. Pero en vez de ayudarme, me aumentaron más los problemas y temores. Y efectivamente me dio unas limpias, pero de dinero a mi bolsillo. Porque el problema ahí seguía más fuerte, porque ahora sé por la bendita palabra de Dios que el diablo vino a matar, a hurtar y a destruir, pero Jesucristo vino a dar vida y vida en abundancia. Porque para esto apareció Jesucristo, el Hijo de Dios, para deshacer todas y cada una de las obras del diablo. Yo empezaba a leer libros de metafísica, de dianética, de hipnotismo, de magia y de muchas otras filosofías para llenar ese vacío que sentía en mi corazón. Y cierto día, andando yo por un centro comercial, veo en el aparador anunciada la tabla Ouija y yo dije, la voy a comprar, voy a consultarla a ver si es cierto que tiene poderes, que puede hablar uno con seres del más allá. La Biblia dice en Efesios 4:27, no deis lugar al diablo. Yo le estaba dando lugar al estar leyendo ese tipo de literaturas, al consultar aquella tabla de Ouija, al estar viendo ese tipo de películas. Empezaba yo a tener temores durante las noches. Yo sentía algo que brincaba sobre mi cuerpo y yo decía, es el espíritu del muerto el que está aquí. Yo fui a la iglesia tradicional a confesarme, a decirle al sacerdote lo que me estaba aconteciendo durante las noches. Y ya él me mandó a rezar tantos Padres Nuestros, tantas Aves Marías, y me dijo, vienes para que te dé la absolución. Yo cuando regresé, ya me dijo lo que tenía yo que hacer. Yo pedí agua bendita y empecé a regar toda esa agua por todo mi cuarto. Empecé a clamar a las 11,000 vírgenes que hay, a los 20